Sí, doctor. Bien, buenas tardes con todos. Bueno, el día de hoy va a ser una clase dirigida a abordar laboratorio, específicamente pruebas que nos van a dar un apoyo para el diagnóstico de enfermedades que tienen un contexto de ser inflamatorias o de ser de naturaleza inmunológica. Entonces, nos vamos a enfocar en ese tipo de pruebas de laboratorio el día de hoy. Bueno, ustedes ya deben tener claro de que los exámenes de laboratorio son pruebas de apoyo al diagnóstico. Esto he tratado siempre de recalcar con los chicos que tengo en práctica acerca de la necesidad de una anamnesis adecuada y un examen físico que ayude a la anamnesis a encontrar hallazgos específicos de determinadas patologías. Y teniendo una historia clínica sólida, nosotros podemos hacer uso adecuado tanto de pruebas de apoyo como son laboratorio, imágenes, en algunos casos será anatomía patológica, por ejemplo, para poder aproximarnos a un diagnóstico, el cual en realidad lo que nosotros estamos haciendo al hacer este ejercicio es acercarnos a una probabilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, el contexto del laboratorio es como examen de apoyo. No, no partan del error de considerar las pruebas de laboratorio como las pruebas diagnósticas necesariamente. Por lo menos en esta especialidad es necesario que nosotros podamos tener una alta sospecha clínica de algún diagnóstico en particular. Entonces, como estamos hablando de una historia que refuerce este concepto, nosotros vamos a tener un ejemplo para poder enfocar la utilidad de estas pruebas. La aplicación del laboratorio en reumatología tiene fin diagnóstico, pronóstico, para monitorizar actividad de enfermedad, para predecir eficacia y toxicidad de tratamiento y, como les mencioné, aumentar la probabilidad de un diagnóstico específico. Ese es el motivo por el cual yo podría usar algunas de estas pruebas de ayuda. Van a ver que cada una tiene una importancia para algunos de estos parámetros que estamos estableciendo en cuanto a la utilidad de los mismos. Acá les presento un caso clínico de una paciente de 35 años de edad, quien desde hace 6 meses presenta poliartralgias asociadas a rigidez matutina de 1 hora de duración. Un mes antes o un mes presenta clínica poliartritis localizada en manos, muñecas, tobillos y rodillas, alza térmica, caída de cabello, baja de peso, coloración violácea de manos y pies, uso de AINES y de corticoides por estos motivos, principalmente el dolor articular, y en la evolución de enfermedad nota lesiones violáceas en dedos de pies y manos, los cuales se asocian a dolor, y esto motivó ya que acude al médico. Antecedentes de importancia: 4 gestaciones, de las cuales 3 fueron abortos, solo un nacido vivo. Y en el examen preferencial encontramos un paciente con, con taquipnea, bueno, la frecuencia cardíaca también al límite, afebril, y la evidencia de las lesiones cianonecróticas en pulpejos de dedos de ambos pies, la presencia de livedo reticularis, cabello de fácil desprendimiento, adenomegalias cervicales y axilares. A nivel de tórax, la abolición del murmullo vesicular en una de las bases, asociando también crépitos en ambos hemitórax, ruidos cardíacos poco audibles, y la presencia o la corroboración de que estamos ante un cuadro de artritis de localización múltiple, principalmente en articulaciones periféricas. El resto del examen no tiene alguna alteración específica. Bien, tomando en cuenta este contexto, nosotros podemos plantear diferentes síndromes, que es lo que hemos intentado hacer. Entonces planteamos el síndrome de poliartritis, en este caso, ¿no? Son más de 5 articulaciones. Por el tiempo de evolución, inicialmente puede haber sido planteado como agudo, o dependiendo del tiempo de evolución, uno también puede haberlo planteado en algún otro momento de seguimiento como crónico. Bueno, varias posibilidades, como se mencionan ahí: enfermedades inflamatorias, enfermedades sistémicas como lupus, vasculitis,
Y por las lesiones cianóticas vemos también la posibilidad de estar ante un cuadro de vasculitis por la presencia de la isquemia digital, por los cambios a nivel pulmonar y renal pueden reforzar esta sospecha, ya sea forma primaria o secundaria a algunas enfermedades ya planteadas en el diagnóstico 1. Y por el antecedente obstétrico está siempre pertinente para pensar la posibilidad de trombosis mediante un síndrome antifosfolípido. Entonces encontramos un contexto en el cual estos múltiples diagnósticos tienen una alta sospecha de estar presentes en el paciente y donde las pruebas de laboratorio, en una correcta interpretación y la medida adecuada del poder darles un uso, van a servirnos como elementos para mejorar el diagnóstico. Estamos planteando varios diagnósticos que requieren varias de estas pruebas de autoinmunidad y pruebas también que midan el proceso inflamatorio como tal. Un plan de trabajo, ante el contexto de la enfermedad sistémica, planteamos pedir hemogramas, reactantes de fase aguda, evaluar al riñón, evaluar al tórax e inmunología específica, ¿no? Si yo he planteado artritis reumatoide, pediré pues un factor reumatoideo, para enfermedad difusa del tejido conectivo, el anticuerpo antinuclear, el ANCA, el perfil de síndrome antifosfolípido, y en algunos casos, para este presente caso, pudiese ayudar también el estudio anatomopatológico, que puede ser de las lesiones cutáneas, puede ser del riñón, de demostrarse que el riñón está afectado, por ejemplo. Son estudios que pueden ser pertinentes y complementarios a lo que hemos mencionado. Entonces, es un caso tipo que te puede ayudar a que puedas pues, sustentar el uso de el uso de estas pruebas de auxiliares. Bueno, empezamos con los reactantes de fase aguda. Son conocidos por ustedes. En la práctica, los de más uso son la velocidad de sedimentación globular y también la proteína C reactiva. ¿Ya? Como conocimiento es que estas proteínas son producidas a nivel del hígado en reacción o en respuesta pues a un proceso o una noxa que esté agrediendo al organismo. Entonces puede estar presente en procesos inflamatorios, procesos infecciosos, en neoplasias, por ejemplo. Todas tienen una ruta común donde las células de la inmunidad, principalmente linfocitos T y macrófagos, son los que dirigen la producción de citoquinas como interleuquinas 6, 1 beta, el TNF-alfa, y que van a encargarse dentro de los efectos que producen una respuesta a nivel hepático, aumentando la producción de estas proteínas que van a servir como un marcador en muchos de los casos de actividad de enfermedad, principalmente actividad de enfermedad eh, sistémica, y en el caso de que sean pacientes ya con un tratamiento específico, a monitorizar la respuesta a este tipo de tratamiento. En ningún caso deben ser usadas estas dos pruebas como pruebas diagnósticas. Va a haber casos en el cual pacientes, por ejemplo, un paciente con poliartralgia, se le solicita una proteína C reactiva, tiene el valor alterado y ya se le deriva al área de reumatología, sin que necesariamente haya una correlación directa con una enfermedad de este tipo, ¿no? Porque el marcador inflamatorio no es necesariamente diagnóstico de una enfermedad reumática a secas. Tiene que ver con texto clínico, como les estaba mencionando. Esas dos pruebas son las más conocidas, pero propiamente la proteína es la proteína C reactiva. La velocidad de sedimentación no es propiamente una proteína producida en el hígado. Entonces, si hablamos de los reactantes de fase aguda, producidas en hígado, tenemos pues, el fibrinógeno, la PCR, la ferritina, plasminógeno, ceruloplasmina, tolobina, algunos factores derivados del complemento y otras más que vemos en este listado. O sea, son múltiples reactantes de fase aguda que pueden ser producidos y que se encuentran alterados cuando evaluamos una respuesta de este tipo. La que tiene mayor correlación, tanto en su variación como en su disminución, en correlación a un proceso
inflamatorio es la proteína C reactiva. Por eso es que es la que tiene mayor utilidad. Y tiene menor variación con respecto a las otras reactantes de fase aguda, no por factores extrínsecos. Y la medición por el cual la velocidad de cimentación del glóbulo rojo se produce, y esto ante la posibilidad de tener pues un aumento del fibrinógeno y este fibrinógeno unirse a la pared del eritrocito, lo cual lo hace más pesado. ¿No? Habíamos dicho que el fibrinógeno es un reactante de fase aguda. Esto produce que tenga una mayor velocidad de cimentación el glóbulo rojo. Y por ahí su correlación, ¿no? Entonces es una medida indirecta y que está en correlación a otro reactante de fase aguda, la velocidad de sedimentación globular. Esta velocidad de sedimentación es más variable con respecto a la proteína C reactiva. Ven como situaciones que son fisiológicas y no necesariamente patológicas pueden tener un mayor valor de la velocidad de sedimentación, ¿no? Pacientes de edad avanzada tienen un mayor valor. Se acepta como regla, una regla práctica que la velocidad de sedimentación es aproximadamente el tercio de la edad de la persona, considerando como valor del límite superior, ¿no? Es decir, si un paciente tiene 90 años, se acepta hasta 30 normal. Si tiene 60 años, hasta el valor de 20 normal, dependiendo mucho del laboratorio. El sexo implica también una variación. En mujeres es más alto con respecto al varón. En varón se acepta hasta el valor de 10, en mujer, por lo menos mujer joven, valor de 20. Condiciones fisiológicas como el embarazo también. Y bueno, dentro de las patologías que hay que tomar en cuenta que pueden variar la velocidad de sedimentación, tenemos a la anemia, el aumento de los valores de colesterol, alteraciones también en el tamaño del glóbulo rojo, lo cual lo hace más pesado, factores técnicos como la temperatura, el tipo de método que se está usando también pueden alterar la velocidad de sedimentación globular, que es en realidad estas condiciones las que debemos tomar en cuenta para poder nosotros pues tener claro de que esta variación es debido o no a una infección, inflamación o neoplasia, que es en realidad lo que nos interesa saber. Entonces tendríamos que tener siempre en cuenta estas constantes para no tener una interpretación incorrecta de la variación de la velocidad de sedimentación globular. ¿Qué es lo útil? La disminución de esta velocidad de sedimentación no necesariamente tiene correlación con alguna condición que en el área de reumatología nosotros tengamos que prestar importancia. Como ven acá, alteraciones en la morfología del glóbulo rojo principalmente son las que pueden aumentar o disminuir, perdón, la velocidad de sedimentación globular. Que son cuestiones o patologías o condiciones que tienen más relación con problemas hematológicos y no necesariamente del área de reumatología. Por eso nosotros en el caso de de esta condición no le damos mayor importancia a su interpretación, ¿no? Nos importa más el aumento que la disminución. ¿Qué otra prueba pudiese a nosotros ser de utilidad en la evaluación de los pacientes? El complemento. El complemento, recuerden que hay varias vías, ¿no? Vía clásica, alterna, vía de las lectinas, que tienen como resultado final la formación del complejo de ataque de membrana, ¿no? Que es uno de los procesos o proteínas producidas dentro del proceso de respuesta innata de nuestra inmunidad, ¿no? Es principalmente lo que sabemos. Dentro de una de las vías, ustedes recordarán que hay la presencia de complejos inmunológicos, que es lo que desencadena una de estas vías. Entonces, principalmente la utilidad que nosotros le damos al complemento tiene que ver principalmente con la presencia de estos complejos inmunológicos y por lo tanto un mayor consumo del complemento. Y tratamos de ir al detalle de cómo el complemento puede ser utilizado en reumatología, es principalmente en relación a la presencia de complejos inmunes. Y estos niveles pueden variar ya sea hacia arriba o hacia abajo. Nosotros tenemos como enfermedad prototipo al lupus eritematoso sistémico como enfermedad prototipo de formación de complejos inmunológicos.
Por eso es que el complemento tiene mucha utilidad en esta condición. Se correlaciona actividad de enfermedad con un mayor consumo de complemento. Tanto la disminución de los niveles de C3 y C4, principalmente C3, tiene una correlación con actividad o brote de enfermedad. Incluso puede correlacionar su normalidad con respuesta a tratamiento. Y existe una correlación mayor si hablamos de compromiso renal en esta enfermedad, ¿no? Específicamente. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros necesidad o podemos tener ayuda del complemento? Específicamente en grupos eritematosos sistémicos. ¿Existe otra condición donde el complemento puede ayudar en alguna patología reumatológica? Sí, aunque no es tan frecuente, lo podemos ver en las vasculitis hipocomplementémicas, que tiene relación con la fracción C1Q, una vasculitis también conocida como vasculitis anti C1Q, caracterizada por la presencia pues, de un síndrome urticariforme y la posibilidad de dar compromiso sistémico. Sería la otra condición donde nosotros podemos tener cierta utilidad de unas fracciones del complemento. De ahí no, nosotros, a pesar que sabemos que la activación del complemento es parte del proceso de daño por el cual diferentes enfermedades del tejido conectivo van a producir el daño en tejido, no tiene mayor relevancia, salvo conocer obviamente la fisiopatología, pero su medición no tiene mayor relevancia el poder conocerla, porque no se ha correlacionado, por ejemplo, con actividad de otras enfermedades como el Sjögren, esclerodermia, donde sabemos que el complemento también participa en el daño, pero no tenemos mayor correlación ni en diagnóstico ni en pronóstico de enfermedad. Por eso es que no lo menciono acá en esta en esta diapositiva. Ujú. El fac- de- con respecto al factor reumatoide, habíamos visto que también, habíamos visto también que el factor reumatoide es una prueba que puede tener presencia en diferentes condiciones. En sí, eso es cierto y uno puede, vamos a pasar a esta diapositiva que sigue de repente para poder, esta de acá, perdón, donde ustedes van a ver diferentes condiciones donde el factor reumatoide incluso está presente muy cercano al 100%, Sjögren y esclerosis sistémica, infecciones, por ejemplo, malignidad y otras condiciones más. Incluso en sujetos sanos, a mayor edad van a tener mayor posibilidad de tener un factor reumatoide. Entonces, ¿debería pedir esta prueba en todas esas condiciones sabiendo de que está presente? La respuesta es que no. En realidad, el factor reumatoide solo tiene una indicación clínica, que es cuando tú solicitar esta prueba, cuando tú tienes sospecha de artritis reumatoide. No tiene otra utilidad. O sea, obviamente va a estar presente o puede estar presente en otras enfermedades, pero no tiene utilidad ni clínica, ni diagnóstica, ni pronóstica. Entonces no debería ser solicitado si no hay sospecha de otra enfermedad. Es una prueba ya de larga data de uso, más de 80 años. Y deben saber que es un anticuerpo que se dirige contra otro anticuerpo, en este caso la inmunoglobulina G, principalmente la fracción cristalizable. Existen diferentes subtipos de factor reumatoide y dependiendo del método usado, por ejemplo, látex, nefalometría, ELISA, van a tener diferentes valores de sensibilidad debido a que algunas van a detectar todas las isoformas del factor reumatoide y otras solo van a detectar una de ellas, ¿no? Por lo general casi todas detectan IgM, que es la de mayor frecuencia. Pero hay aumento del rendimiento cuando usamos pruebas que me permiten detectar todos los subtipos de factor reumatoide. Entonces, como lo mencioné hace un momento, la indicación principal es cuando hay sospecha clínica de enfermedad. Y siempre la clínica va a tener más peso, por eso es que un resultado negativo no confirma, perdón, no excluye el diagnóstico y positivo, si es que no hay alta probabilidad clínica, tampoco lo confirma. Es muy frecuente en el reumatoide,
De acuerdo a la prueba utilizada, puede haber más porcentaje de negativo, es decir, pacientes con factor reumatoide negativo. Y algo importante, aparte de tener utilidad diagnóstica, es que también se correlaciona con pronóstico de enfermedad. Y esta correlación del pronóstico es con títulos altos. Es decir, si tienes un paciente con títulos, pues por encima de los rangos de referencia, mientras más alto estén, tiene mayor severidad de enfermedad. Y el concepto de severidad implica varios puntos. Pues, ¿no? Un paciente con enfermedad más severa es aquel paciente que tiene mayor compromiso articular, es decir, más articulaciones afectadas. Es un paciente que tiene más rapidez de evolución de enfermedad, es decir, más prontitud en aparición de erosiones. Es un paciente que tiene más probabilidad de tener compromiso extraarticular. Son pacientes que van a hacer compromiso pulmonar, compromiso de nervio periférico, vasculitis, por ejemplo. Y también correlaciona con respuesta a tratamiento. Los pacientes que tienen títulos más altos van a poder tener o generalmente tienen una menor respuesta a tratamientos convencionales. Son los pacientes que probablemente requieran terapia combinada o biológicos en forma más pronta. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen como concepto de severidad no solo referido a que a la enfermedad articular va a ser más grave, sino a las otras consideraciones. Recuerden que si ya tengo diagnóstico de enfermedad, ya no hay necesidad de volver a pedir la prueba. No se usa para monitorizar actividad, es decir, un valor más bajo no te va a decir que el paciente está mejor o que el paciente está respondiendo a tratamiento. No, no tiene esa forma de uso de esa prueba. Solo es factor pronóstico y diagnóstico. ¿Ya? Recuerden eso. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos también de sacar de esta prueba es que, perdón, de esta tabla es que nosotros tenemos que tener alta sospecha clínica y depende de eso el diagnóstico. Y lo otro que esta tabla nos informa es que si yo parto del factor reumatoide, pues es muy probable que mi búsqueda de un diagnóstico va a ser mucho más compleja. Miren, porque es una prueba que no es específica de la enfermedad. Las proteínas citrulinadas se demostraron de que estaban presentes o están presentes en pacientes con artritis reumatoide en mayor frecuencia y se les ha dado utilidad pues también diagnóstica y pronóstica, ¿no? La citrulina es una proteína modificada a partir de la arginina y a partir de este conocimiento y encontrar el proceso de citrulinación, principalmente a nivel de pulmón, a nivel de articulación y tracto gastrointestinal, se ha podido pues darle utilidad. Entonces la indicación de esta prueba, también conocida como anti-CCP, es la sospecha de artritis reumatoide. Entonces, si sospecha esa entidad, tiene justificación para pedir la prueba. Tiene una alta especificidad y una sensibilidad también importante para formas tempranas y formas establecidas. ¿Ya? Los títulos también, al igual que el factor reumatoide, pueden ser interpretados como un marcador pronóstico de severidad de enfermedad. Es decir, títulos más altos también implican peor pronóstico y mayor severidad de enfermedad. Bien, anticuerpos antinucleares, algo también de frecuente uso, es un anticuerpo, como el nombre menciona, dirigido contra componentes del núcleo. Ya el concepto actualmente ya está cambiando. O ya cambiando en realidad hace buen tiempo porque se sabe que los anticuerpos pueden ser distribuidos a nivel de citoplasma o dirigidos también contra la membrana celular. Por eso el concepto de anticuerpos antinucleares puede estar un poco sesgado y se prefiere en la actualidad tratar de incorporar el concepto de anticuerpos anticelulares en vez de antinucleares. Entonces, ¿qué indicación tiene el antinuclear? Principalmente cuando hay sospecha clínica de enfermedad difusa del tejido conectivo. Llámese lupus, Sjögren, lupus inducido por drogas, esclerodermia, acá vamos a agregar miopatías, por ejemplo, enfermedad mixta del tejido conectivo.
En el caso de pacientes que tienen pues un contexto clínico adecuado, ¿no? De esas patologías. También en pacientes que pueden estar debutando con o estar en fase inicial de cualquiera de estas enfermedades, que por lo general es el fenómeno Raynaud, uno de los elementos que más asocia a esta sospecha. Por eso es que pacientes con Raynaud de sospecha de ser secundario deberían también ser sometidas a esta prueba inmunológica para poder catalogar al paciente como un portador de una probable enfermedad autoinmune. Bueno, la sensibilidad varía de acuerdo a la enfermedad. Es alta para estas dos condiciones son las que tienen mayor sensibilidad, como lupus y esclerodermia, pero recuerden que necesitan de contexto clínico adecuado. Una vez que esta prueba, que es muy sensible para estas enfermedades, es detectada, lo correspondiente es buscar antígenos o anticuerpos a antígenos específicos, que ya forman parte de la batería complementaria de anticuerpos que se suele pedir cuando tenemos una prueba de ANA positivo. Miren, y este gráfico les puede también ayudar a que ustedes entiendan de que la positividad del anticuerpo no necesariamente es suficiente para decir que un paciente tiene una enfermedad autoinmune. El paciente puede tener valores positivos, pero bajos, tanto en o en pacientes normales como enfermedades que no necesariamente obedecen a un diagnóstico de enfermedad inmunológica. Claro, es cierto, sí que a medida que los títulos van elevándose, tenemos una mayor probabilidad de tener pacientes con el diagnóstico. En este caso estamos poniendo como ejemplo lupus, pero esto aplicaría para cualquier enfermedad autoinmune. Entonces, no es suficiente tener el anticuerpo positivo, sino que tendría mayor valor si el título es mayor, obviamente dentro del contexto de clínica adecuada. Debido a que esta prueba, pues, también, al igual que el factor reumatoide, lo encontramos en diferentes condiciones que pueden ser autoinmunes, algunas son órgano específicas, varias enfermedades, pues el tejido conectivo, fármacos, infecciones, por ejemplo, ¿no? Y en menor grado, podemos decir algunas condiciones de normalidad, como son, pues, la mayor prevalencia en mujeres, el aumento con la edad, en el caso del anticuerpo antinuclear. Cuando interpreten o vean una prueba de este tipo, la información que les va a brindar, aparte del valor, o sea, del título, es el patrón. Y esto es porque la prueba, bueno, uno de los métodos de realización de la prueba es mediante el marcaje de anticuerpos con un marcador que pueda ser evidenciado mediante la técnica de inmunofluorescencia. Entonces, la inmunofluorescencia indirecta es un método de uso amplio para poder, pues, detectar estos anticuerpos contra estructuras específicas de la célula. Entonces, sí tenemos que se forman diferentes conformaciones o distribuciones que son observadas por el que analiza el anticuerpo antinuclear y se forman los patrones. Tenemos los cuatro clásicos, como son el patrón homogéneo, el patrón moteado, el patrón centromérico y el patrón nucleolar. Cada una en correlación con un antígeno específico de la célula. Acá tenemos cómo se vería, ¿no? O cómo se ve un estudio de inmunofluorescencia indirecta. Los patrones, pues acá el patrón homogéneo, patrón moteado, el centromérico y el nucleolar, que son los patrones más característicos. Entonces hay una correlación en el tipo de patrón y el antígeno que es ubicado, ¿no? Y en el cual hemos detectado los anticuerpos. Y por lo tanto, pues habrá una correlación también entre alguna enfermedad o alguna forma clínica de algunas enfermedades y la presencia de un patrón porque hay un determinado antígeno que está relacionado a cada uno de estos. Entonces, siempre después de un anticuerpo antinuclear, de acuerdo al tipo de patrón, debería pedir el anticuerpo contra el antígeno específico, dependiendo de la enfermedad que esté sospechando. Acá vamos a presentar un poco más de detalle en estos antígenos. Por ejemplo, de los de más utilidad, ¿no? El anti-DNA de doble cadena relacionado a un patrón homogéneo tiene bastante utilidad
en lupus eritematoso sistémico. ¿Debido a que existe correlación con actividad de enfermedad? Muy aparte de ser una prueba diagnóstica, valores o elevación del anti-DNA se relaciona con mayor actividad del lupus y con mucha mayor relación con el compromiso renal en lupus. En realidad es para todo tipo de actividad, pero poniendo énfasis en compromiso renal. El SMIC y el RNP son muy específicos, principalmente para diagnóstico, el SMIC, ¿no? Pero no son tan frecuentes de ser hallados en los diferentes pues, cortes que evalúan estos anticuerpos. Tenemos también la RNP o las ribonucleoproteínas que están presentes en lupus, pero tienen mucha más utilidad con fin diagnóstico cuando hablamos de enfermedad mixta del tejido conectivo, en el cual 100% de pacientes tienen la presencia de este anticuerpo. Incluso es un criterio para definir diagnóstico de esta enfermedad, la positividad del anti-RNP. El anti-RO y el anti-LA, perdón, y lo que había mencionado anteriormente, el SMIC y el RNP, en conjunto los cuatro son los que dan el patrón moteado. No recuerden, RNP, SMIC, anti-RO y anti-LA, patrón moteado. En el caso del anti-RO y anti-LA se relacionan principalmente a dos condiciones, es el síndrome de Sjögren, más utilidad cuando hay síntomas Zika evidentes, y en segundo lugar con lupus eritematoso sistémico, principalmente el anti-RO y no el anti-LA. Cuando hablamos de Sjögren, correlación con los síntomas Zika. Cuando hablamos en el caso del lupus, tenemos pues relación con algunas de las manifestaciones, como son la piel, el pulmón, por ejemplo. Y una forma clínica en la cual existe transferencia de estos anticuerpos por vía placentaria que producen cambios a nivel del feto. Y esto es conocido como lupus neonatal. Es una condición relacionada a la transferencia de estos anticuerpos anti-RO y anti-LA de la madre por vía placentaria al feto, dando cambios principalmente siendo el más severo el bloqueo cardíaco de tercer grado. Ujú. Entonces recuerden esa condición en relación al anticuerpo anti-RO, anti-LA. Entonces tres condiciones, ¿no? Sjögren, lupus principalmente, estamos hablando del adulto, ¿no? Asociado a fotosensibilidad o a problemas pulmonares y también la posibilidad de relacionarse con lupus neonatal. El anticentrómero casi exclusivo de la variante limitada de esclerodermia es un anticuerpo específico de esa entidad. Menor frecuencia lo encontramos en las formas difusas, ¿no? Principalmente en formas limitadas. Hay una de las variantes que, bueno, en la clase ya de esclerodermia la van a detallar, que es la variante CRES, donde existen síntomas y signos que son característicos como la calcinosis, el Raynaud, la alteración en la motilidad esofágica, la esclerodactilia y la presencia de telangiectasias, que es lo que configura el síndrome CRES. Pero vamos a tomar el cuento, el, el concepto, perdón, de forma limitada en vez de CRES, ¿no? Que es una forma específica. Y la contraparte para las formas difusas es la anti-SCL70, que te da un patrón nucleolar, recuerda el anterior, te da un patrón centromérico, y se asocia con la forma difusa de esclerodermia. Se correlaciona también, como hemos visto hoy día en la práctica, no solo a la forma difusa, sino a la probabilidad de tener mayor compromiso pulmonar tipo EPIC. En cambio, el anticentrómero se correlaciona, bueno, no está escrito acá, con hipertensión pulmonar en pacientes con esclerodermia. Bien, ¿qué otro anticuerpo es de utilidad en estas enfermedades? Hablando de vasculitis, vemos que hay vasculitis de vasos grandes, medianos y pequeños. Dentro de todas ellas, las únicas que tienen algún marcador de laboratorio con utilidad son las de vasos pequeños asociadas a ANCA. O sea, ni las de vasos grandes ni las de vasos medianos tienen alguna prueba de laboratorio que ayude a su diagnóstico. Solo las vasculitis asociadas a ANCA, ¿no? Anticuerpos anticitoplasmáticos del neutrófilo. Son estas tres entidades las que están relacionadas a esta prueba alterada y se ha visto que hay una correlación directa entre cada una de estas y un tipo de antígeno específico. Entonces el anticuerpo ANCA
puede ser determinado por dos métodos principalmente. Uno es la inmunofluorescencia indirecta y el otro es el ELISA. La inmunofluorescencia indirecta, recuerdan lo que habíamos visto en lupus. A ver acá, ¿no? No me da patrones. Vemos la tinción y en este caso se configuran dos patrones. Uno que abarca todo el citoplasma, se llama patrón citoplasmático, y uno que está alrededor del núcleo, se llama patrón perinuclear. Al patrón citoplasmático se le llama ANCA-C de citoplasma y perinuclear ANCA-P. Son los dos patrones por inmunofluorescencia. Si yo ya quiero detectar cuál es el antígeno específico a esos patrones, hago el ELISA. Si estamos en un patrón citoplasmático, el antígeno será la proteína 3 y por ELISA se denomina positiva ANCA-PR3 o proteína 3. Y si fuera el perinuclear, será la mieloperoxidasa o ANCA-MPO. Normalmente, si tienes un IFI positivo, deberías pedir el ELISA. ¿Por qué? Porque hay varias condiciones que dan ANCA positivo y que no necesariamente están asociadas a estas dos enzimas del citoplasma de los neutrófilos. ¿Qué más? ¿Qué otro dato podemos tener? Que generalmente el ANCA-PR3 se asocia más al Wegener y el ANCA-MPO a las otras dos vasculitis como son la polingitis microscópica y el síndrome de Chur-Strauss. Hay una correlación. No quiere decir que no pueda estar presente alguna de estas en otras entidades, sino que hay más correlación. Entonces equivaldría a decir ANCA-C más con Wegener y ANCA-P también más con polingitis microscópica y Chur-Strauss. Varias condiciones, un diferencial amplio también, ¿no? Tanto de drogas, algunas condiciones diferentes como las neoplasias, enfermedades autoinmunes específicas, infecciones. O sea, no solo la vasculitis. Por eso la sospecha clínica tiene que ser importante en estos casos. Y bueno, y la parte final de los diferenciales que habíamos planteado es el síndrome antifosfolípido. Es una condición ya bien establecida relacionada a el contexto. ¿Cuál es? El contexto es pérdidas tempranas de embarazo o pérdidas tardías, es decir, fetos, o embarazos pretérminos relacionados a alguna condición placentaria, llámese preeclampsia, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta. Esas condiciones que pueden generar un pretérmino o pérdidas, ya sea antes de las 10 semanas o en etapa fetal, están relacionadas a sospechar de este síndrome. Y la otra posibilidad es que haya trombosis. Es una condición protrombótica, es una de las trombofilias adquiridas, es la de más frecuencia. Entonces, si yo tengo esa clínica obstétrica o trombosis y tengo positividad de alguno de estos tres anticuerpos, configuro el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. ¿Ya? Entonces, anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína 1 y la anticardiolipina son los anticuerpos clásicos de antifosfolípido. En realidad hay más anticuerpos que pueden ser detectados, ¿no? Por ejemplo, antifosfatidilcerina, antiprotrombina, por ejemplo, que son anticuerpos también de la membrana de los fosfolípidos que se encuentran en todas las células. Entonces hay una correlación, ¿no? Entre la posibilidad de tener estos anticuerpos y tener mayor severidad de enfermedad. Se habla del concepto de triple positividad, es decir, si los tres anticuerpos están presentes, alto riesgo de trombosis o pérdida obstétrica. Si existe, por ejemplo, títulos altos de la beta-2-glicoproteína o anticardiolipina, tenemos también mayor severidad de enfermedad, ¿no? Y es la forma de poder dar uso e interpretar estas pruebas. Y lo otro es su correlación también con la actividad de enfermedad, haciéndose negativos estos anticuerpos cuando la enfermedad está inactiva. Y lo último que hay que tener en cuenta que también hay posibilidad de falsos positivos, principalmente con anticoagulante lúpico y un menor grado de anticardiolipina, y esto no se presenta si dosamos beta-2-glicoproteína 1. Entonces, ese es el contexto de cuándo se debe solicitar y cómo interpretar los anticuerpos antifosfolipídicos. Bien, y creo que era la última prueba que tenía utilidad. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ah, ya, me preguntaron del anti-CCP, ¿es el ACPA? Sí, es el ACPA. ACPA, ¿no? Sí, significa, sí está dentro de ese grupo.
Actualmente existen también los anticuerpos contra proteínas carbamiladas, que es lo que se está estandarizando para ya ser usados también en diagnóstico de la artritis reumatoide. Anticuerpos carbamilados, ¿no? Que tendrían más especificidad que los citrulinados. ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿se me puede escuchar bien? Sí, Disculpe, doctor, justo le había dejado una pregunta en el chat, si era que el anti-CPP, no, anti-CCP, perdón, era el ATPA, que sí, estaba, ¿qué? ¿Eso mismo? sí, sí, sí. Ah, ok. Se refiere a lo mismo, sí. Aunque ahora en realidad para los anti-CP hay toda una serie de pruebas y kits disponibles, porque hay de primera generación, segunda generación, los ACPA, que son la terminología que se usa actualmente. Sí, es un poquito más, más específico, ¿no? El hacer un detalle de los anti-CCP. Sí. El concepto es que son anticuerpos contra las proteínas citrullinadas. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Quien habló fue Piero, ¿no? O alguien más. Hola. Ah, sí, doctor, fui, Ah, fui ah, yo, ya, doctor. pues. Bien, chicos, entonces sí, bueno, es una clase muy dirigida en realidad porque no tenemos mayor uso de algunas otras pruebas. Son estas las que ustedes van a ver en las historias clínicas que suelen ser solicitadas con frecuencia y mínimamente son las que deben ser interpretadas. No existe tampoco mucha complicación en saber cuándo solicitar y cómo interpretarlos cada uno, ¿no? El contexto siempre es de repente lo útil para que puedan darle valor a estas pruebas. Bien, entonces si no hay preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Ya nos reuniremos luego.